y voy a compartirles la pestañita aquí. Ok, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, ingresamos a territorio. Dentro de su ficha, recuérdense que allí hay publicado unos anuncios donde he tratado de sintetizar la información que necesitan en este momento para que sea mucho más rápida la búsqueda. Aquí tenemos el canal, recordemos que el canal es, en este caso, ese espacio en YouTube donde estamos colocando los videos que se están grabando de cada sesión para que de forma sincrónica lo puedan revisar. Allí ustedes tienen, en este caso, la información que le corresponde de los videos de las sesiones grabadas, vuelvo y repito allí. También tenemos el enlace con el que vamos a conectarnos y los horarios en los cuales está establecido, en este caso la sincronización, las sesiones sincrónicas. Esta semana vuelvo y les pido disculpas y les agradezco de verdad su comprensión. Lo que ocurre es que a mi hijo le asignaron las evaluaciones neuropsicológicas y esas son 3 sesiones seguidas en las cuales van a poder determinar, en este caso, cuál es el nivel de autismo que tiene para poder continuar con su tratamiento y con sus terapias. Y de verdad que ya esas son situaciones que escapan de la mano, por eso nos vamos a conectar esta semana, aunque nos corresponde en la mañana, lunes y martes, por favor, nos vamos a conectar a este mismo horario, de 2 a 3 de la tarde, solo por esta semana. De igual forma, aquí tenemos un anuncio donde está el contenido, es decir, les he sintetizado las 3 actividades de aprendizaje que llevamos hasta ahora y cuáles son las evidencias que hay que entregar de cada una de ellas. De igual forma, hay unas posibles fechas tentativas de entrega que se les plantean para que tengamos establecido como un parámetro de entrega de esas evidencias y poder ir trabajando en función del desempeño. De aquí mismo en esta matriz que tenemos allí está el enlace para poder montar la evidencia. Es decir, si nos vamos a nuestra pestaña de territorio, recordamos que allí tenemos todas las evidencias juntas. Cuando yo trato de identificar la evidencia, a veces es muy confuso porque como está, recuérdense que toda nuestra formación ya la tenemos aquí en las evidencias. Nuestra formación ya está toda planificada, organizada desde el momento de que se inicia hasta que termina su etapa electiva, su etapa de aprendizaje. Entonces aquí en territorio vamos a conseguir todas las evidencias posibles ya organizadas y planificadas. De manera que la búsqueda aquí se vuelve un poco tediosa. Para facilitar ese acceso, yo le estoy colocando directamente aquí cada una de los enlaces que nos van a llevar a esa evidencia de la cual ustedes deben entregar. Entonces, hasta el momento, según estos enlaces que tenemos allí, esta es nuestra última evidencia que corresponde, esta es nuestra última evidencia, al formulario de recolección de la información, es decir, ya diseñado y ya aplicado nuestro instrumento de recolección de la data, de la información que tenga las características importantes. Aquí tengo solamente 2 personas que me han montado en este caso, la evidencia. Aquí tenemos todos los compañeros que faltan por ello y les recuerdo entonces que aquí en la matriz tenemos los enlaces de cada una de las evidencias con las cuales hemos trabajado. Es decir, que a la fecha deberíamos tener 3 actividades de 3 evidencias de la primera actividad, 2 evidencias de la segunda y 3 evidencias de la tercera actividad de aprendizaje. Entonces, antes de continuar con los procesos de análisis de la información recolectada, qué tipo de técnicas podemos emplear, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta con respecto al desarrollo de la técnica y la metodología que trabajaron de las evidencias anteriores? A ver, Roger tiene la manito levantada, tiene la palabra. Profe, es que no entendí una cosa muy bien. Dentro de la
evidencia estamos, pero lo estoy buscando. Estoy abriendo estudios, en actividades, evidencias, proyecto. El diseño. En el diseño del instrumento de recolección, dentro del diseño, puse pues, la mejor forma de recolectar la información, pero para su merced decía que dentro del diseño y la recolección de la información debemos proyectar a todos los actores que están interactuando en el software, ¿correcto? Recuérdate que, espérate, estamos en la actividad de aprendizaje 3, ya te voy a ubicar, ya déjame, yo me ubico también aquí en el material que tengo, ajá. Tienes el diseño y recolección de la información. Acuérdate Sí. que se llama diseño, o sea, es con bosquejo de lo que tú pretendes aplicar. ¿Qué me Sí, dice a mí entonces, eso? ¿Qué me dice a mí cuáles son esos criterios de evaluación que se van a considerar para revisar esa evidencia? Entonces, yo descargo el material que corresponde al instrumento y allí tienes las características que se te van a tomar en cuenta. A ver, permíteme, yo comparto aquí este material. De nuevo revisamos la guía, el instrumento de evaluación. Y entonces, ¿qué me dice a entonces mí? mira, pide el instrumento cumple con todas las normas técnicas de elaboración que tenga su portada, una cosa y la otra. Selecciona una de las técnicas de recolección, pues una en este caso sería la encuesta. Sí, o sea, El por lo diseño mínimo, del instrumento correcto. tiene una introducción y un alcance, pues obviamente mi alcance en este caso sería solamente al actor usuario, porque tengo más actores. Sin embargo, dentro de mi instrumento digo que para los actores responsables internos, pues utilizaríamos diagramas de caso de uso. Correcto. Entonces, fíjate que vas en concordancia con lo que son tus indicadores. Dice que por lo menos en el ítem 1 me habla, el instrumento cumple con todas las normas técnicas de la elaboración. Cuando hablamos de instrumento, ya sabemos que es aquel que me va a permitir la captura. Es decir, si tú aplicaste un cuestionario, tienes que haberle a ese cuestionario tener su presentación, cuál es el objetivo de aplicar el cuestionario y en este caso, si tú vas a hacer una grabación o vas a tomar una foto como evidencia, haber solicitado la debida autorización. Eso es lo que hablo cuando tenemos normas técnicas. Si tú vas a Okay. realizar, si vas a tomar una entrevista, ¿cuál sería tu instrumento? Bueno, la grabadora o el teléfono, si en este caso lo vas a emplear para registrar la grabación, en este caso la entrevista. Pero de igual forma, tú debiste haber solicitado al compañero, a la persona que le vas a realizar la entrevista, la autorización para ello, porque recuérdense que eso Yo ya sé, es un delito. pero en este caso, como va a ser una encuesta, pues simplemente estoy formulando ahí las preguntas y el Correcto, objetivo de entonces por qué. tu encuesta, obviamente, de tu presentación debe tener allí una instrucciones que le diga al usuario qué es lo que están haciendo y para qué. Eso es lo cuando hablamos de normas técnicas, o sea, el cuestionario no es solo zumbarle a la persona el poco de preguntas, sino que tienes que tener una pequeña introducción donde le indiques para qué lo estás haciendo y qué te va a permitir indicándole en este caso o sugiriéndole a esas personas a las cuales va a aplicar la encuesta la mayor sinceridad posible o el mayor objetivismo posible, todo dependiendo de lo que tú vayas a preguntar. En el ítem 2, también de ese mismo diseño, te habla, selecciona una de las técnicas para la recolección. Ojo, puede ser, recuérdense que lo mínimo es una, ustedes si tienen varias técnicas es válido, ¿ok? Pero al mínimo debe tener una técnica, obvio, ¿cómo vamos a aplicar un instrumento si no tengo una técnica? ¿Qué quiere decir esto? Que ese instrumento... Entonces, en teoría ya pasé eso. Ok, si tú tienes un instrumento, obviamente tienes que tener una forma de aplicarlo. Eso es lo que llamamos la técnica. Si el tuyo es un cuestionario y no va a haber ningún tipo de interacción con las personas, entonces tu técnica será una encuesta. Pero si tú tienes un cuestionario y necesitas explicarle y tomar alguna apreciación de las personas, lo estás viendo que ya se volvió una entrevista. Entonces tú tienes tu técnica sería la entrevista y tu instrumento un cuestionario. Lo importante es que haya un match, o sea, que haya una correlación entre el instrumento que estás utilizando y la forma como lo vas a aplicar a las personas. El diseño tiene, el diseño del instrumento tiene una introducción y un alcance, eso es lo que te estaba comentando. Ese instrumento que tú vas a aplicar tienes que decirle a las personas para qué lo estás haciendo y qué te va a permitir ello. Bueno, este instrumento lo estoy aplicando porque soy estudiante, o sea, una pequeña descripción.
vuelvo y repito, para aplicar una encuesta, no necesariamente vas a llegar zumbando las preguntas a las personas. Oye, ya va, ¿qué pasó aquí? La gente puede sentirse cohibida, presionada y tal vez no te respondan de la forma más acertada. Siempre hay que tratar de ser muy cordiales, o sea, esas normas de Pues, etiqueta en todos los instrumentos hay que manejarlas. pues la verdad, solo a 32 personas se le dio la voluntad de contestarme la encuesta. Bueno, entonces, esas 32 personas son tu población y a esas 32 personas vas a obtener de ellas la información necesaria porque tú ya tienes elaborado tu instrumento. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Tu evidencia número 3 es decir, qué conclusiones te generó ese instrumento y cómo aplicaste ese análisis de esa información que tenías allí. ¿Por qué? Hay 33. Sí, porque en este caso tus preguntas eran dicotómicas, o sea, solo tienes dos posibles respuestas y estamos Bueno, hablando... y hay una con 3. Hay otras con 3. Ah, Máximo son 3 respuestas, pero listo. Entonces, son cerradas. mientras sean O sea, no le cerradas, doy todo es permiso, cuantitativo, o no le sea, doy, sí, no le doy permiso al usuario de escribir nada que no quiera saber. eso es lo importante de conocer tanto a las fuentes con las que tú vas a realizar, le vas a aplicar ese instrumento, como ese mismo instrumento en sí que te va a permitir, en este caso, esa captura de información. ¿Por qué? Porque ya tú estás consciente de cuál va a ser el alcance y el objetivo de ese instrumento y entonces eso te determina qué tipo de preguntas tú le vas a utilizar. Y en este caso, nuestro último ítem que se va a evaluar en el primer evidencia presenta un diseño del instrumento cumpliendo con las normas básicas. Este ya es el informe que ustedes tienen. Acuérdense que ese informe debe tener su portada, su introducción y su desarrollo con todo el contenido que se estaba estableciendo. Si ya No, sí, tienes, ya está todo, pues yo entregué la evidencia el día. Creo que hoy es que toca entregar la otra evidencia. entonces, se quedó clara esa parte allí, Roger, de lo que era la primera evidencia. Sí, profe, ya la pasé Ok, entonces. entonces, ¿hay algún otro que tenga curiosidad, alguna inquietud o tuvo algún... Recuérdense que yo estoy aquí para apoyarles en eso. Que el compañero nos... A ver, tengo una lística aquí. Ya Roger respondió su pregunta. Arnefer, tienes la palabra. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo de acuerdo a la última evidencia, pues, voy a comenzar a desarrollarla. El formulario que utilicé fue un formulario que hice por Google, Ok. de acuerdo a como va la consecución, de acuerdo al instrumento que utilicé, fue una encuesta. Ok, Realicé ese perfecto. formulario y se le envía a 5 personas del administrador, del que quiere le haga que le haga la página, y se le envía a unas personas que son los encargados o los usuarios, los que han utilizado el servicio de esa empresa, para que me den un visto bueno de cómo le pareció a la empresa, toda esa vaina. El cual Google me arrojó unos resultados. Cuánto porcentaje dijo sí, cuánto porcentaje dijo no, bueno, de acuerdo a las preguntas que se hicieron. Entonces ahí el formulario que tiene fue un formulario de Google, por el tema de una encuesta. Y el análisis se hace de acuerdo a los resultados de que me dio esa encuesta. Perfecto. Mira, yo les voy a compartir aquí una encuesta que yo también desarrollé para que en este caso los que lo trabajaron a través de formularios en línea tienen una ventaja a diferencia de otras herramientas porque Google ya te da hasta el mismo análisis de esa información. Entonces hay que aprovechar esas herramientas que tenemos que nos están facilitando en este caso el desarrollo de estas actividades. ¿Por qué? A ver, permítame compartir aquí. Déjame buscar. Yo lo tengo aquí en mi grupo. Listo. El que lo trabajó en línea, la ventaja que tiene en este caso es que Google les facilita, les permite en este caso el análisis de la información que ustedes tienen allí. Ok, yo tengo varios formularios aquí. Ah, por ejemplo, el formulario de la elección. Vamos a mostrar el formulario de la elección que hicimos en la que ustedes tomaron a su líder de su ficha y es muy parecido a lo que ustedes van a emplear con ellos. A ver.
Ok, permítame compartir aquí la pestañita. Y aquí tengo un formulario. Aquí están mis formularios. Y vamos a tomar, por ejemplo, ese formulario que hicimos de la elección del líder. Ok. Fíjense que el que trabajó con Google, a ver, yo cierro esta pestañita y esta no me ha querido cerrar. Botamos acá. Ok. Los que trabajan en formularios con Google, cuando llegan aquí a su parte de sus respuestas, Google les facilita mucha tarea en cuanto a la parte de lo que es el análisis de la información que se recogen a través de ellos. Este simple diagrama, en este caso un diagrama de lo que llaman por sectores o lo llamamos diagrama de torta, les está dando directamente porcentaje, fíjense que aquí lo tienen, porcentaje, y automáticamente les va a dar una apreciación y una síntesis de la información que ustedes recogieron. En este caso, fíjense que las preguntas eran cerradas y donde solamente tenía 3 posibles opciones. Va a depender de la forma como diseñaron ustedes su cuestionario, que les puede dar por pregunta, él les va a arrojar un análisis y automáticamente él está recomendando qué tipo de gráfica se emplea para visualizar mejor la información. Cuando ustedes tengan su cuestionario, yo digo, bueno, en la pregunta número 1 que me pudiese dar, es necesario implementar una página web para mejorar los procesos, y la persona respondió sí y una persona respondió que no. Cuando yo voy a ver la respuesta me doy cuenta que el 99% respondió que sí. Cuando yo llego a ese análisis de lo que es ya el último informe del formulario, que me dice que aquí está la pregunta, ahí está la respuesta, y entonces hay que poner como una pequeña apreciación o síntesis o análisis de lo que te arroja esa gráfica. Esa última evidencia es un poquito más compleja porque ahí está la apreciación que ustedes tienen con respecto a las respuestas que le están dando esas personas a las cuales ustedes están utilizándolas como fuentes de información. Si hay 2 o 3 preguntas que están relacionadas con el mismo, con la misma variable, con el mismo indicador, que es implementación de la herramienta que ustedes están proponiendo, entonces yo puedo juntarlas y decir un análisis de esas 3 preguntas. Es decir, la pregunta 13, 14 y 15 evidencian la necesidad de utilizar la herramienta implementada. Perfecto. La idea es que de esa misma respuesta que ustedes tengan, debemos dar ese análisis, ese aporte de ustedes como analistas para indicar cuáles fueron los resultados obtenidos, qué beneficios se tuvieron, si hay una necesidad, si hay una falencia. Todo va a depender de lo que se preguntó, pero es importante entonces ir entendiendo lo que yo estoy preguntando, porque automáticamente cuando yo pregunto, yo estoy asociando y estoy respondiéndome como lo respondería ese usuario, porque yo le estoy limitando solo, en este caso a las preguntas cerradas, solo a las respuestas que yo le estoy exigiendo. Entonces yo sé que no va a haber un usuario que me aporte alguna información diferente. Esto solamente en el caso de los que están hablando o están aplicando como instrumento cuestionarios. Cuestionarios ya sea a través de la entrevista o cuestionarios a través de la encuesta como técnica. Porque los cuestionarios, en este caso de preguntas cerradas, ojo allí, porque cuando yo ya tengo preguntas semi-estructuradas o lo que llamamos preguntas abiertas, ya el nivel de análisis es diferente. Esta parte se entendió con respecto a los que están trabajando con cuestionarios de preguntas cerradas. Arnefer, ¿tienes la manito levantada todavía? ¿Tienes la palabra? Pero estoy muy bien enfocado. Es lo único que me toca esperar por ahí de acá, más tarde, por ahí de acá a la noche. Hay las personas que le envíen la encuesta que me la hayan respondido, y ahí sí sacar un porcentaje de lo que ellos están de acuerdo. Eso. Y hay la evidencia, pues yo voy a agregar la evidencia o los enlaces de cada encuesta. En caso que la persona los quiera mirar, pues ahí van a estar los enlaces para poder entrar a la encuesta. Ok, perfecto. Y acuérdate que si ellos son tus fuentes, en este caso primarias, a los cuales vas a obtener la información, si tú tienes algún manual, ojo muchachos, no solamente con las personas nosotros podemos obtener información. Si ustedes tienen algún manual de procedimientos, si ustedes hay personas que trabajan con procesos documentados,
cómo se hacen los procesos. Hay personas que trabajan con sistemas de gestión de seguridad. Recuerden que estos nuevos sistemas que están trabajando con la norma de la 15001, la ISO, ya ellos tienen que documentar todo. Entonces, si ustedes necesitan tomar información de esas fuentes, en este caso llámense terciaria, es importante que también tienen que estar descritos allí. Se evidenció, o sea, tienen que describir para qué emplearon esa información o esa revisión bibliográfica, qué información van a tomar de allí y si realmente la obtuvieron o no cuando hicieron o realizaron esa observación a través de esas fuentes escritas. No solo la encuesta o la entrevista como técnica son las únicas que podemos emplear. Todo, vuelvo y repito, como cada uno está haciendo una herramienta diferente, es importante que pregunte, porque tal vez la pregunta de uno puede ser la respuesta de otro. No todos tal vez vayan a desarrollar páginas web. Yo puedo desarrollar una aplicación, yo puedo desarrollar un servicio, yo puedo desarrollar un sistema, y es válido, porque todo va a depender de esa necesidad que ustedes están observando en ese espacio donde, en este caso, se ha vuelto y se convirtió su contexto de desarrollo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Los demás cómo van con ese instrumento? Ajá, ya va, tengo a Lady aquí, pregunta. Sí, fíjense, todo va así, Lady, todo va muy así concatenado. Primero es ese diseño de lo que tú pretendes y cuál es esa técnica o ese instrumento que tanteaste o que identificaste que puedes aplicar. Ojo, cuando hablamos del alcance hay que decir a quiénes y por qué ellos. Porque si yo estoy diciendo que lo voy a aplicar solo a 2 personas, ¿por qué no a más? Entonces, cuando yo hablo del alcance, entonces se pone el instrumento, se le aplicará a 2 personas que son los encargados del área operacional y que tienen toda la información necesaria con respecto al procedimiento que se está estudiando, que se está analizando. Eso es mi alcance, o sea, hasta dónde va a abarcar ese instrumento y a quiénes y por qué. Eso es la primera parte, correcto, como dicen allí, como dijo Anifel, solamente el diseño. Mi segunda evidencia tiene que ver con esa población, con esas personas, con en este caso, esa área donde yo voy a aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo debo, si estoy hablando en este caso de recursos humanos, allí recuérdense que la segunda evidencia es lo que llamamos la captura de ese instrumento. La captura es decir, ¿captura es qué? ¿Dónde lo voy a aplicar y a quiénes? ¿Y por qué ello? Entonces, allí es donde están esas 3 técnicas que están en el material o en la herramienta de formación, que me dice de qué forma yo puedo ir haciendo como una descripción de quiénes son las personas y qué es lo que hacen. De esos 3 elementos, de esas 3 herramientas tenemos casos de uso, la historia de usuario y el storyboard, ¿ok? Ustedes van a escoger una de ellas y aplicarla a ese entorno donde estamos haciendo el análisis en este momento. Que yo identifiqué que puedo hacer una historia, la historia del caso de uso, perfecto. Yo hice una historia de usuario, disculpen, hice mi historia de usuario y yo identifico que hay 3 personas y en la plantilla, que recuérdense que en el material de formación está la plantilla en Excel, yo simplemente identifico y relleno cada uno de los espacios en la fila. Tengo el usuario jefe y entonces el usuario jefe yo identifico su función, cómo está involucrado en el proceso, cuando el proceso es óptimo o cuando el proceso es rechazado según lo que el usuario me permitió hacer en la descripción o lo que yo observé, si apliqué una técnica de la observación con una guía en este caso mi guía de observación o con una bitácora o con un reporte de observación. Entonces yo apliqué ese instrumento, yo apliqué ese elemento de captura que podía ser la historia del usuario. No, pero para mí me parece mucho más fácil trabajar con los casos de uso. Trabajen con casos de uso. Recuérdense que en el material de apoyo hay herramientas con las que les va a permitir hacer la diagramación. Nosotros en clase trabajamos con una herramienta que se llama DiagramNet, que es en línea y te permite hacer los diagramas de casos de uso. Vuelvo y repito, no es la única. Si ustedes han trabajado de forma local con Visio, de forma local descargando alguna de esas aplicaciones, también son válidas para que ustedes las empleen. Y mi tercera evidencia, entonces ya es el resultado de su aplicado. ¿Por qué? Porque mi tercera evidencia me está diciendo que yo tengo que darle como ese análisis de lo que la persona me está respondiendo, si
si es acertado o no el desarrollo de mi herramienta, o hasta algunas características que va a tener esa herramienta puede sugerirle en ese primer acercamiento que tuvimos con las fuentes que nosotros vamos a tener de información. En esa tercera evidencia, que es un poquito, en este caso, más extensa, hay que decir también qué técnica utilizamos para hacer ese análisis. Que yo hice una entrevista y grabé a la persona en esa entrevista y utilicé una herramienta en línea que me permite cambiar el audio por el texto, entonces yo tengo que ir describiendo todo eso. Se trabajó con herramienta en línea que convierte el audio en texto para tener, en este caso, la información digital. Pero entonces, simplemente el tener la transcripción no te da un análisis. Yo puedo utilizar otra herramienta en línea que me permite identificar palabras claves de un análisis. Es lo que llaman análisis de texto. Y entonces al aplicar la herramienta en línea de análisis de texto me indicó que hay 7 palabras clave que el usuario manifestó en su entrevista, que son software, automatización, rapidez de la información, menos tiempo de entrega. Entonces todas esas palabras clave tienen que ver con lo que yo estoy proponiendo y yo lo voy a tomar así. Pero entonces toda esa forma como tú analizaste los resultados es lo que vas a colocar en la tercera evidencia. ¿Se entendió esa parte, Lady? ¿Te pude aclarar la inquietud? Sí, señora. Ok. Sí, me aclaraste desde todo. ¿Alguno más o todos están claros con esa evidencia que tienen allí? Manuel, Félix, Breiner, Carlos, todos están bien con ese instrumento y este primer acercamiento ya un poquito más formal con esas fuentes de información para el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo esto? Vuelvo y les recuerdo, ustedes se van a formar como analistas y como desarrolladores. El que quiera ser desarrollador, vuelvo y repito, hay mucha herramienta en línea, muchos cursos que te enseñan a programar. Hay muchas herramientas en YouTube que te enseñan a programar. Yo puedo tomar de esos cursos en línea HTML, listo, HTML5, y yo trabajé con X5, y puedo aprender a hacer una página. Pero solamente son programadores, solamente son desarrolladores. ¿Cuál es esa parte que los hace diferente a solamente lanzar código? El análisis. ¿Por qué? Porque el que es analista documenta toda la información que está percibiendo, que está comprendiendo, que está aplicando sus conocimientos para modelarla. Análisis significa, a nivel de desarrollo del sistema, un modelamiento. Por eso se habla de tanto dibujo y tanto esquema y tanta gráfica, porque eso es modelar. Quiere decir que ustedes están en capacidad de abstraer cositas de la realidad, elementos de la realidad, características que existen en cualquier situación que se desea analizar y llevarlas a un documento. Lo que estamos haciendo es eso. Estamos iniciando ese proceso de poder comprender, de poder analizar, de poder describir cómo funcionan las cosas en la realidad y llevar y sistematizar todos esos elementos, acciones, procedimientos, procesos y modelarlos. ¿Cómo lo modelamos? En todos estos documentos que ustedes están entregando. Nos damos cuenta que cuando yo voy avanzando, tal vez identifique errores de los documentos anteriores y es válido, eso es permitible. ¿Por qué? Porque ya ustedes, a medida que vamos leyendo, vamos practicando, vamos desarrollando, van agarrando destreza para identificar que una persona es un actor, destreza para saber que un proceso inicia en una parte y termina en otra. Si yo lo hago con una secuencia, es una actividad para mí. Si yo lo identifico con 2 o 3 departamentos, entonces estoy tratando de hacer un diagrama de proceso. Y si yo junto todos esos procesos y los agrupo con características comunes, entonces yo puedo generar un mapa de procesos. Entonces, todo eso, fíjense que eso solamente lo va a dar la práctica, eso no lo vamos a tomar así, que me leí el material y ya yo aprendí a hacer un modelado. No, todo esto es de una forma incremental, es incremental, así como esas metodologías ágiles que ya vamos a identificar. Es repetitiva, es reiterativa, es correctiva. Y entonces nosotros vamos a ir aprendiendo a documentar toda esta información, que es lo que les va a marcar la diferencia. Ustedes, a nivel laboral, van a tener más
un campo mucho más amplio de desarrollo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo analiza, no todo el mundo modela, no todo el mundo identifica cositas o características o elementos que ahora los sistemas de gestión están exigiendo. Garantizar la calidad de un producto significa trabajar con estándares de calidad. Y un estándar en calidad del software te dice, documenta desde el inicio, el primer contacto con tu cliente, hasta la entrega o mantenimiento, si está incluido dentro del proyecto, de la entrega de ese producto. Toda esa documentación en las diferentes etapas significan calidad del producto. ¿Y por qué le dan a las personas que tiene que ver la calidad con la documentación? Si yo tengo una observación en una característica o en un elemento de mi sistema o de mi software o mi desarrollo, que me dicen al final, no, pero es que esto no se había pactado que era de esta forma. Si yo quiero calidad en eso que estoy entregando, ustedes tienen ese material ya documentado. Yo me retorno, regreso a mi bibliografía, regreso a mis requisitos de usuario, regreso a la información de esos instrumentos que ustedes están desarrollando y aplicando, y aquí dice, mira, aquí están las características que fueron aceptadas, que fue lo que ustedes me indicaron, y el producto se entregó conforme a los requerimientos que ustedes me dijeron. Ah, no, tienes toda la razón. ¿Ustedes creen que eso se hubiese podido hacer en los desarrollos de la forma tradicional anterior cuando no había documentación? No, porque no hay forma de validar, de comprobar que muchos de los requisitos que se tienen al producto final o de esas condiciones que debe tener ese producto final sean realmente las que se pactaron o las que se acordaron con el cliente o las que el cliente manifestó que debía tener. Porque si no se documenta, no hay forma de validar todo el desarrollo del proyecto. Entonces, por eso es que a veces las personas dicen, ay, pero es que eso es tedioso, eso es engorroso, eso no debiese ser así. No, recuérdense que todo lo que es documentación es importante siempre, de ahora en adelante, cuando hablamos de calidad del software. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Aquellos que no... Sí, es que hemos tenido toda esta semana problemas contigo en esta parte. Entonces Tigo nos ha tenido castigados con respecto a lo que es el servicio, y entonces ahorita estoy conectada con los datos. Melanie, hazme un favor, si llama a tu papá y dile que estoy en clase. Me está cayendo la llamada. A ver, chicos, ya me pueden escuchar bien. La llamada se está congelando por unos momenticos. Espero que se restablezca el servicio. Ahora se escucha. Ok, Virene, gracias. A ver, entonces continúo para adelantar un poquito. Ok, listo. Entonces, sabemos que los que están aplicando instrumentos llamados cuestionario con preguntas cerradas y se están apoyando en herramientas en línea, tenemos a Google como una de, en este caso, de las herramientas de análisis de los resultados, porque Google ya te facilita de una vez las encuestas o las gráficas con las cuales ustedes les va a permitir hacer ese análisis de información. Quien no se esté apoyando con herramientas en línea, entonces debemos utilizar lo que llamamos analizadores de texto. Y esas son herramientas que se apoyan mucho las personas que están trabajando con proyectos cualitativos, es decir, con proyectos que tengan que ver con apreciación de las personas, porque son entrevistas a veces muy extensas y la idea no es tomar toda la información que el cliente va a manejar, sino aquellas palabras que son representativas. Entonces, permítame, yo busco aquí, activo la paginita que yo le tengo aquí. ¿Cómo lo vamos a buscar? Entonces comparto aquí la pantallita para que ustedes conmigo realicen la búsqueda y identifiquemos esas herramientas que me pueden, en este caso, facilitar un análisis de información a través de palabras clave cuando yo esté utilizando la entrevista y un instrumento, llámese de grabación, tanto de video o de audio, para obtener esa información. ¿Quién determina qué tipo de instrumento se puede desarrollar? Ustedes. Ustedes son los que, dependiendo, conociendo sus fuentes de información, van a identificar qué tipo de instrumento pueden aplicar. Si el instrumento que aplican
Si el instrumento que aplican es necesario para obtener esa información sobre la herramienta de su desarrollo. Analizador de texto. Ajá, mire, aquí tenemos varios. Ustedes pueden escoger los que tenemos allí. ¿Y qué es lo que nos dice un analizador de texto? Un analizador de texto es simplemente palabras. Nos indica esas palabras clave de un texto que ustedes coloquen allí. Vamos a tomar, por ejemplo, tomemos de internet, aquí una búsqueda rápida. Vamos a identificar informática. Ponemos una definición de informática de la web y vamos a colocarle un analizador de texto para que vean cómo funciona. Yo nada más quiero el concepto. Ahí está, aquí. Lo coloco aquí en un analizador de texto y le digo continúo. Entonces, mire qué es lo que hace un analizador de texto. ¿Están viendo esta parte? Por favor, confírmenme. No vaya a ser que ya se haya congelado y yo estoy hablando aquí y no me estén viendo el... Sí, se está viendo, profesor. Ok, bueno, corazones. Esta técnica de analizador de texto, vuelvo y les repito, se la van a emplear cuando ustedes tengan preguntas que no sean tipo cuestionario cerrado. Cuando hablamos de cuestionario cerrado, allí vamos a trabajar con gráficas, con tablas, con tabuladores, que en este caso el más elemental y básico para emplear es una hoja de cálculo en Excel, y ustedes allí utilizan los gráficos que la herramienta local, en este caso, les vaya a permitir para analizar. Una de las gráficas que más, en este caso, mucho más fáciles de apreciar, siempre ha sido el diagrama de torta o el diagrama de barra. Todo va a depender de las preguntas que ustedes tengan. Si son dos preguntas, obvio que un diagrama de torta solamente se va a dividir en dos y allí ya yo no puedo visualizarlo bien. Puedo trabajar con un diagrama de barras y entonces allí tengo las dos barras, tanto del sí como del no. Ustedes van al momento que estén analizando, identificar cuál de las dos gráficas les va a representar mucho mejor la información. En el caso que yo esté trabajando con la técnica de la entrevista y no tenga una entrevista con un instrumento cuestionario donde la persona también tiene limitaciones de respuesta, y yo esté empleando simplemente una guía de entrevista más no preguntas, quiere decir que yo debo grabar, utilizar un instrumento, ya sea un teléfono o una grabadora, con el permiso de la persona, para ir registrando todas las respuestas que ella me vaya simplemente generando de una guía. Yo puedo tener una guía de entrevistas, más no son preguntas. Yo puedo hablar sobre temas tópicos, temas como la necesidad, temas de cómo te gustaría que fuese, tú crees que tiempo de respuesta, dificultades en el momento que la persona nos pueda manifestar. Y esas son preguntas semiestructuradas o abiertas totalmente. Cuando esas preguntas me generan mucho texto que yo estoy grabando, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ahí hay conversores que tenemos de sonido a texto en línea que me permiten hacer esa labor. ¿Qué es lo que me genera a mí un conversor de sonido a texto? Te va a dar simplemente un gran texto largo donde él simplemente transcribe la información de la entrevista, del audio, a un texto. ¿Cuál es la tarea que les toca a ustedes? Agrupar primero. Si ustedes manejaron con una guía de entrevista, yo hice una pregunta con respecto a los problemas en este momento. ¿Cuáles crees tú que, por ejemplo, le preguntaron a la persona que está en la entrevista, cuáles son los mayores problemas que tú tienes en este momento cuando vienes a hacer una solicitud de una cita médica? Por darles un ejemplo cualquiera. La persona te respondió, no, es que el problema más difícil que tenemos es contactar a la persona para que nos dé la cita. Llame y la persona no nos atiende. O también viene otra persona y te responde que dice, te pueden atender, pero la persona nunca hay agenda. No puedo ver cuándo son los días disponibles, o no puedo ver cuándo hay la hora que yo deseo, porque nunca hay agenda. Entonces, si todas esas preguntas están relacionadas, porque pueden ser varias a las que ustedes le hicieron la entrevista, o 2, 3 personas, y responden la misma en el mismo momento, o sea, con respecto a ese tema, ustedes transcribieron todo eso,
lo llevaron a digital y podemos emplear estos analizadores de texto. ¿Cuál es la función de un analizador de texto? Darte palabras clave. Esas palabras clave son las que tú vas a utilizar para hacer esa respuesta o ese análisis de la información. Por ejemplo, aquí tomamos el concepto de lo que es la informática. Lo tomé de internet y lo coloqué aquí para tener un texto cualquiera. Cuando yo le doy Go al análisis, él me dice, te hace una descripción de cuántos elementos textuales tenemos aquí. Tenemos 2 frases, un párrafo, 45 palabras, cuántos espacios existen. Fíjate todo lo que te analizó de ese pequeño texto que tenemos aquí. En realidad, como nosotros no estamos en la parte de cultural ni de literatura, esto que está aquí para nosotros no tiene ninguna importancia. ¿Cuál es la parte que más necesitamos nosotros identificar? Esto que está aquí. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Ay, ¿qué quiere decir esto? Me está hablando que información se repitió 2 veces en una sola palabra. Que existen 2 palabras combinadas que hablan de la información. Y 3 palabras que siguen trabajando con respecto a la información. ¿Qué puedo yo resumir de todo esto? Yo puedo, si quieren, en ese informe final donde ustedes tienen respuesta, hacer una capturita y pegar este analizador y decir que de la respuesta obtenida, aplicando el instrumento, los usuarios concuerdan en que la información es lo más importante. Ese es su análisis, esa fue su apreciación con respecto a ese elemento en esencial. Pero resulta que yo a la persona le hice 5 preguntas abiertas. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que de las 5 preguntas abiertas ustedes tienen que hacer un análisis. Este es uno de los analizadores, pueden ser muchos. Ustedes van a determinar con cuál. Fíjense, aquí tengo otro. Este se llama legible. Vamos a colocarlo aquí y vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Yo lo doy aquí a analizar y él está analizando ese texto que colocamos allí. En este caso, este es un poquito más complicado, este analizador. Este analizador de texto está basado en autores y en tipos de métrica, donde él te está diciendo con qué velocidad fue el tipo de análisis. Aparte de eso, mira, te están dando un nivel de análisis, ya está ese tema un poquito más profundo, con respecto a todo lo que es la identificación del texto. Estos analizadores son los que usan aquellas personas que hacen entrevistas para tratar, fíjense, entonces en este caso, él te identificó todas las palabras que se usaron en ese texto y la cantidad de veces que se repitieron. Entonces, bueno, yo asumí que aquí lo que más se repite son artículos. En realidad no me interesa los artículos, me interesan son las palabras que se repiten con más frecuencia. Bueno, mira, yo tengo que aquí la información sigue siendo una de las que siempre está en el primer orden de repeticiones. Y aún así, él te sigue, mira, te lo describe. Bueno, este analizador es un poco más extenso. Esto ya es para aquellos que de verdad necesitan. Aquí están los niveles, en lo que llaman ellos las métricas con las que miden. Este es otro tipo de analizador. Ustedes pueden explorar los que teníamos allí. Hay uno hasta de Google. Mira, Google tiene un analizador de texto. Pero este lo está agregando como una extensión. No, en este momento no lo necesito como una extensión. Tenemos hasta un algoritmo que me permite hacer el analizador de texto. ¿Cuál es la idea de estos analizadores? Vuelvo y les repito. Si ustedes están aplicando un instrumento de preguntas abiertas, lo importante es tratar de sintetizar todo lo que la persona te dijo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que considerar son aquellos elementos importantes que tengan que ver con su aplicación. Porque vuelvo y lo repito, es importante a veces la estructura, pero todo va a depender de que ustedes identifiquen esas fuentes. Si la persona se permite hacer un cuestionario o si la persona considera que usted te pueda dar más información de lo que simplemente esté plasmado en esa respuesta y trabajan con esa entrevista. Pero de igual forma, esa entrevista también tiene un trabajito adicional de analizar lo que ellos respondieron, pero en función de lo que nos interesa. ¿Cuáles? Las palabras clave, elementos repetitivos, esas palabras que se repiten mucho, que son las que nos van a permitir determinar si realmente lo que yo estaba preguntando era lo que se necesitaba responder. Entonces es importante, vuelvo y les repito, 3 cositas que debemos tener en cuenta. ¿A quién voy a aplicar ese instrumento? Si estoy hablando de talento humano, ojo allí. ¿Qué tipo de información me puede brindar?
porque dependiendo del tipo de información que me puede brindar, yo sé qué tipo de preguntas les puedo hacer. Eso tiene mucho que ver con esa matriz que vimos de los stakeholders que me permiten saber qué tan importante puede ser en el desarrollo de mi herramienta. Y tercero, esa técnica. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que yo tenga unas preguntas, pero la persona es una persona tímida, la persona no quiera dar la cara, entonces yo le hago, en este caso, le aplico la técnica, no de entrevista, porque ellos no quieren personalmente, sino que lo hago a través de la línea. Lo hago en línea, así como muchos de los compañeros hicieron, enviándoles el formulario, entonces ya dejó de ser una entrevista, sino que pasa a ser la técnica de la encuesta. Entonces, hasta la fecha, entonces tenemos actividad 3, todavía tenemos un chancecito, fíjense que la fecha que tenemos allí colocada para esa evidencia es hasta el 12, tenemos máximo tiempo para poder entregarlo. No quiere decir que el que lo pueda hacer antes, perfecto, porque así lo voy corrigiendo y si tiene alguna observación, lo vamos corrigiendo en la marcha. O si necesito, profe, necesito un tiempito más porque las personas no han tenido tiempo de responderme, porque modifiqué algunas preguntas que no sabía en ese momento y creo que es necesario que ellos me respondan, entonces yo modifiqué mi instrumento y necesito un poquito más de tiempo, también es válido. Recuérdense que hemos estado trabajando muy juiciosos, el tiempo nos ha aprovechado y la idea no es hacer holgura, sino que ustedes saben cuáles son las condiciones que tenemos para trabajar y entonces vamos trabajando en la marcha, porque mientras vamos produciendo, eso automáticamente le va a permitir a usted agarrar esas habilidades y esas destrezas. ¿Alguna pregunta, corazones? ¿Alguna duda con respecto a este material? Con respecto a lo que tenemos hasta ahora. Brainer, tienes la manito levantada, tienes la palabra. Profesora, yo me he visto el material que usted ha dejado en línea. He tratado y por eso de hecho estoy atrasado en las actividades porque he visto que usted ha puesto ejemplos, sí, el de la familia, de las empresas, pero en mi caso mi proyecto es personal basado en necesidades personales. Entonces, ¿a quién le hago yo la encuesta? ¿A Brainer? No. Entonces son cosas complicadas. Sí. No, Brainer, porque es que tu proyecto es personal, pero es nada más para ti, nadie más no lo va a usar. Profesora, eso es lo que voy. Yo estoy implementando, de hecho la librería ya existe, quiero hacer la parte del análisis y la parte teórica, pero entonces eso yo lo hice cuando estaba comenzando a desarrollar interfaces gráficas y me di cuenta que era muy tedioso el trabajo, era muy repetitivo, entonces se me dio por optimizar ciertas funciones que me retornan interfaces gráficas. El punto es, perfecto. ¿A qué público me dirijo yo cuando la necesidad fue basada en mi propia empresa, por decirlo de esa forma? Y yo soy el desarrollador, entonces no entiendo. No. Lo que pasa es que tienes que enfocarte porque tú estás haciendo un producto por tu propia necesidad, pero no lo vas a usar tú solamente porque tú vas a hacer un producto para usarlo tú. ¿Tú no crees que ese nuevo enfoque que tú le estás dando a esas funciones que te generan interfaz no va a beneficiar a muchas personas que tal vez esa parte de la codificación no la comprendan, o sabemos que a veces esas librerías son a veces hasta complicadas que entender cómo funcionan, cómo son esos parámetros de retorno, y tú no crees que ese proyecto que tú estás generando le va a beneficiar a muchas otras personas? La verdad sí, creo que le va a servir a muchas personas. De hecho, a mí en lo personal me sirvió y de hecho por eso lo propuse como proyecto. Me parece perfecto. El punto que voy es que, profesora, es como si yo les preguntara ahora mismo por el grupo de WhatsApp a los muchachos, muchachos, entre Vue, entre Read y entre algún, no sé cuál otro, así mencionar Angular, algún framework que han usado hasta el momento, librería para desarrollar interfaces gráficas, prefieren otra que sea más sencilla, prefieren otra, a lo que voy, a qué público yo entrevisto, a qué público yo visito. Brainer, obviamente que los muchachos, tal vez no todos aquí, porque sabemos que tenemos diferentes niveles a nivel tecnológico, pues sabemos que uno que, en el caso tuyo, tienes una experiencia, pero aquí tenemos personas que apenas estamos comenzando, y fíjate que tomaron la iniciativa de seguir porque les gustó, porque sabe que tecnología no es nada más para los que programan, cualquiera puede ser analista.
¿A quién debes preguntarle tú? Tú debes preguntarle a personas que hayan usado esos frames, esos marcos de desarrollo, que hayan tenido dificultades. ¿A quién debes preguntar? A personas, a comunidades, o sea, comunidades que hayan trabajado con ese frame que tú estás tratando de mejorar, porque asúmalo que en este momento esa es tu propuesta, mejorarlo. A ese público que, por ejemplo, pueden ser comunidades de desarrollo, pueden ser esas páginas donde llaman que sea el desarrollador web, y tú puedes hacer una pregunta allí. Ahí era donde iba, profesora. Entonces es válido que yo haga esas típicas encuestas que hacen en los grupos de Facebook, todas raritas, que de hecho yo estoy en contra de esas preguntas, pero me va a tocar, como quien dice a mí, pasar ahí. Es que tú te tienes que Porque poner eso lo que hacen es eso. hacerle bullying. No, tú te vas a colocar en este momento en el lugar del usuario. Tú eres el que está proponiendo, pero tú tuviste tus dificultades también como usuario, y tú fuiste, según esas dificultades que apreciaste, tuviste esa necesidad de mejorarlo. Entonces, en este momento tú tienes que volverte, así como los demás compañeros, ponerse el lugar en el otro punto. O sea, ¿cuáles fueron esas dificultades que yo aprecié? ¿Cuáles son? Bueno, esas son las preguntas que te van a orientar a ti a hacer ese instrumento. ¿Cuáles fueron esas dificultades? En este caso, las vistas, el acceso en este caso a esas librerías, el tiempo de ejecución, si eso tú consideraste que fue uno de los criterios que te permitió tener alguna dificultad. Entonces tú te tienes que volcar a esas personas que en algún momento o en este momento tú consideras que esos frames que tú estás trabajando o esos entornos de desarrollo son como complicados. Puede ser a aquellas personas, qué sé yo, usuarios que están entrando a una universidad y están viendo programación 1. Y entonces les están metiendo todos esos frames, así tú sabes, a lo tradicional, que comienzan con el marco de arriba y entonces empiezan paso por paso. Y entonces lo ponen tan complicado que de verdad la gente se asusta. Entonces, tú te vas a poner ahora en ese lugar, no como desarrollador, porque obvio que tú es tu propuesta, pero tú te vas a volver del lado en lo que te causó a ti la necesidad de cambiarlo. ¿Por qué? Entonces, ese por qué van a hacer esas preguntas que tú vas a realizar. Ok, o sea que sí es válido entonces que haga una encuesta por Facebook, por ejemplo. Es que recuérdense que, Okay. que el hecho que sea tu propuesta, porque eres tú el que lo está haciendo, no quiere decir que vaya a beneficiar a otro, porque yo no creo que yo vaya a invertir mis recursos, mi tiempo, mi aprendizaje en hacer algo que nadie más lo puede aprender. Así sea el nombrecito que tú le coloques al final, así que dice copyright, derechos reservados, y ahí está tu nombre. Eso fue tu producto. Y en algún momento, aunque sea una sola persona, lo va a ver y va a decir, oye, qué gran trabajo el que hizo este compañero, me ahorró tantas horas de trabajo, tantas horas. ¿Por qué crees tú que se trabaja ahora con framework? ¿Por qué eso? Porque eso son propuestas que han hecho programadores que dicen, mira, tenés que empezar desde cero a lanzar código. Si yo te puedo mandar a ti un framework que ya trae, aunque sea lo más básico para cualquier desarrollo, modifícalo. Entonces, mira, vamos a trabajar con estos frameworks porque estas plantillas ya vienen. ¿Por qué se hacen plantillas? Para mejorar procesos. Entonces, ¿de dónde salen las características que deben tener esas plantillas? De esas personas que tú vas a entrevistar. Entonces, ve planteándote. Ok, ya lo entendí. Entonces, mi público es bastante selecto, por decirlo así, de esa forma. Sí, en este caso sí. El público al que yo me dirijo. Porque tú tienes que hablar con un público que haya tenido alguna experiencia o algún contacto con un desarrollo basado en un framework. Exactamente, eso era lo que yo quería salir. De hecho, por esto me conecté a la clase de hoy, estaba muy pendiente porque quería salir de la duda, la verdad. Gracias de todas formas, instructora. De nada, entonces esa es la idea. Recuérdense que todos son cosas diferentes, pero nosotros tenemos que, como quien dice, casarnos con esas necesidades de donde yo lo estoy trabajando. Y así como el compañero Brian lo dice, o sea, nosotros tenemos diferente nivel, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer. No, eso es falso. Ustedes están aquí para aprender. Y entonces empezamos muy bien para el que tenga algún conocimiento. Fíjese que aún así yo tenga mucho conocimiento, la parte analítica tal vez no sea mi fuerte. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar ahorita. Nosotros vamos a tomar esa habilidad de análisis para poder al final determinar las características del producto que voy a hacer. No va a venir otra persona, no va a venir el ingeniero a decirme cómo lo voy a hacer, porque yo estoy en capacidad de analizar ese contexto y decir qué es lo que necesito programar. Listo, entonces... Ok, sí, eso era lo que yo quería, la verdad, saber, porque yo decía, entonces, ¿hablo con Brainer o qué pasa? No. Pero listo, ya Tú muchas gracias, profesor. Sí, en este momento no eres el único necesitado. O puede ser que alguna persona sí tuvo esa dificultad, pero aprendió, aunque sea los golpes.
y aprendió a hacerlo. No, si tu propuesta mejora ese nivel de aprendizaje o de interacción con la herramienta, en este caso el desarrollo web, ahí hay una necesidad. Entonces ahora tú te vas a transformar en qué cosas fueron las que te plantearon a ti esa inquietud, y preferiblemente una o dos personas más que hayan tratado o manejado desarrollo. Por aquí hay un compañero, yo creo que también Roger ha trabajado con desarrollo. ¿Cuáles han sido esas dificultades? ¿Y cómo te gustaría que se mejoraran? Entonces esas son preguntas que tú tendrías que tomar en cuenta en ese cuestionario, si lo vas a hacer también un cuestionario. Ojo, esos cuestionarios no pueden ser solamente cerrados, pueden ser abiertos. Pueden ser preguntas abiertas, por ejemplo, ¿cuál crees tú que fueron tus mayores limitaciones o tus mayores dificultades? Para no que tú no obligues a la persona a decir y seleccionar ahí en una lista tiempo, codificación, librería, sino que le puedes dejar la pregunta abierta y él te puede correr. Ay, mira, yo la misma dificultad que tuve, que no entendía cómo bajar, qué sé yo, un Panda, que no sabía cómo accesar a la librería, que no sabía cómo implementar la librería, o cómo hacerle el pase de parámetros, o cómo estructurar, en este caso, hacer la conexión, que pueden ser preguntas abiertas y tú después al final haces un análisis de texto, es válido. Lo importante es que sepas quién es esas personas a las que vas a preguntar para saber qué es lo que les vas a preguntar a ellos. ¿Se entendió toda esta parte, corazones? Dudas, preguntas, inquietudes. Vayan trabajando en ese instrumento, vayan trabajando en esa implementación, en aplicarlo, y entonces vamos a seguir entonces lo que nos queda ya para mañana a terminar lo que es el análisis. Ya vimos que preguntas cerradas, estadística descriptiva, gráficos, importante hacerlo. Cuando estoy en preguntas abiertas, análisis de texto para tratar de conseguir esas palabras clave que me pueden orientar hacia lo que la persona quiere.